¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos. Estudio Único es nuestra casa y obviamente en Somos La Plata para arrancar este programa y para brindarle un montón de información. Servicio meteorológico, con esto vamos a arrancar. Che, La Plata cada vez va a tener menos primavera, menos otoño, se viene mucho calor y mucho frío. Bueno, ahora lo vamos a charlar. Todo el deporte, cuestiones políticas y obviamente Nicolás Morzone para cerrar en una charla bien de opositor a nivel local, porque es parte del Consejo Deliberante y es parte del gobierno también a nivel nacional. Arrancamos Estudio Único por nuestra pantalla. Auspicia en Estudio Único, Municipalidad de La Plata, Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Berisso, Cámara de Diputados, Municipalidad de Ensenada, Puerto La Plata, Amemop, Metrogas, Pinturerías García, Building, Sindicato de Comercio, AMEPA, ATSA, Castelucio Seguros. Muy bien, y vamos a arrancar con Juan Augusto Díaz, que es técnico de meteorología, pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional y docente de la facultad. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andamos? Bueno, ¿Todo muy tranquilo? joven, ¿27? 27, sí. 27 Gracias años. por el reconocimiento de joven. No, ¿qué te parece? A tu edad, digo, porque esto también es importante. ¿Cuántos años son? La carrera es, cuando uno se inscribe, Sí. es licenciatura en Meteorología Ajá. y Ciencias de la Atmósfera, que como toda licenciatura son 5 años, Sí. pero somos de las pocas carreras de la UNLP que tenemos un título intermedio de técnico en meteorología, que ese son 3 años. Ajá. En mi caso yo lo hice en 4 años, pero porque el tema es que uno cursa, después se atrasa siempre con los finales, Sí, es algo sí, que siempre sí. pasa. Pero bueno, ya es un título que al tercer, cuarto año uno ya tiene un título y te permite entrar a trabajar en el ámbito profesional o incluso esto como docente de la universidad. Ya somos considerados para lo que son los cargos de ayudante diplomado, Claro, JTP, claro. y uno Ahora, ya empieza la carrera. ¿Por qué el servicio meteorológico? ¿Cuándo nació esa idea o tu vocación? Bueno, a mí siempre me gustó más la astronomía que la meteorología. Ajá. Un poco, generalmente cuando uno es chico y tiene la oportunidad, viajé mucho por el interior del país con mis viejos, ir al campo, ver las estrellas, eso siempre despertó mi interés. Y después un poco a raíz de lo que pasó en la ciudad de La Plata en 2013 y esos recuerdos que a uno le quedan, si Mirá. bien yo era bastante chico, de Sí, lo que sí. fue la inundación, de recordar, yo vivía en Citibel, tuve la suerte que no me tocó la inundación, pero sí de conocidos, de ir a casas de amigos, de conocidos, de familiares a sacar agua, a sacar cosas, ahí a uno le quedó eso en la cabeza. Y cuando empecé a mirar la carrera, es una carrera que si bien es una ciencia dura, como la del paquete de ciencias exactas, tiene una salida social que hoy lo vemos en los últimos meses, en los últimos años, donde podemos aportar todo ese conocimiento a bajar la vulnerabilidad y el impacto para evitar justamente lo que pasó en la ciudad de La Plata, lo que está pasando en varias ciudades de nuestro país, lastimosamente. Juan Augusto, ¿no? Contame, ¿cuál es el mito que se repite continuamente? Que te preguntan todo. Que es un mito en realidad y que no es cierto. Bueno, lo que primero que pasó, y bueno, hace poco nos tocó, es lo que es Santa Rosa. Sí. Siempre sucede, está terminando agosto y empezamos todos con que cuando viene Santa ¿Pero es verdad o Rosa. no es verdad? Bueno, yo lo que presentamos una charla con el grupo de pronóstico de la facultad y en el planetario, muy linda, donde lo que hicimos fue analizar los últimos 40 años y ver cuántas veces efectivamente llovió el 30 de agosto. Ese día. Y ahí la cuenta es que si vos tomas solo el 30 de agosto, es apenas un poco menos del 20% de los días. Mirá. Si tomamos una ventana un poco más ancha, más o menos una semana, Sí. ahí sí ya tenemos un 60% de eficacia. Ajá. Entonces lo que nosotros hicimos es un conocimiento popular, que hay que tomarlo, y lo que está bueno, lo que nosotros estamos a aprovechar es, bueno, tratar de reconocer qué es lo que pasa previo a la tormenta, para que uno poder saber qué es lo que va a pasar cuando empieza a llover. Por lo general, ¿qué es lo que pasa cerca de Santa Rosa? Viene viento del norte, empieza a hacer calor, tenemos 2-3 días de calorcito, y después viene el agua. Ajá. Entonces ahí lo que nosotros tratamos siempre de educar desde la facultad es, el conocimiento popular es cuando tenemos 2-3 días de viento norte con calor, Chao. viene el agua, viene la tormenta, es porque empieza a juntar combustible, el calor es el combustible y la humedad es el combustible de las tormentas. Ajá. Se empieza a juntar y después viene la Es un tormenta. buen dato ese. Y otro que de la época de la abuela, habrás escuchado alguno de tus abuelos decir alguna cuestión que al revés se da siempre. Bueno, y tienen razón. Lo que pasa muchas veces acá es el famoso dicho de viento del este, lluvia como peste.
¿Qué pasa? Ahí sí es mucho más fiable y es una cuestión de, bueno, la gente que está acá y vivió acá toda la vida lo reconoce, que es viento del este es aire del río y se dan los chaparrones que nosotros llamamos chaparrones costeros. Sí. Es lo que pasa algunas veces, sobre todo durante la tarde-noche, entra el aire del río con el calor de la ciudad, genera un poco de nubosidad, llueve un ratito y deja de llover. Ajá. Por ejemplo, eso es algo que está comprobada la condición meteorológica, digamos, y es un conocimiento popular que reconoció una situación frecuente. Antes se daba que vos mirabas, te hablo de cuando yo era joven, miraba la televisión, aparecía Mazzola o aparecía alguno dando el pronóstico, no la acertaba nunca, no la pegaba. En la medida que fue pasando el tiempo, la cosa fue mejorando y hoy la verdad es que el pronóstico es mucho más certero que obviamente mucho tiempo atrás. Hay mucho de estudio, hay mucho de tecnología. ¿Qué es lo que han mejorado para que ustedes puedan tener mayor certeza, digamos? Mejoraron dos cosas. Por un lado, se mejoró mucho el Servicio Meteorológico Nacional. Ajá. Sobre todo ahí el gran cambio se dio a partir de que dejó de ser un organismo que dependía de las Fuerzas Armadas y desde el 2007, si no me falla la memoria, depende del Ministerio de Defensa, digamos, es un organismo científico-técnico descentralizado del Ministerio de Defensa, entonces tenemos investigación propia dentro del mismo Servicio Meteorológico. Mejoró la tecnología, nos pasa con un montón de cosas de la vida. Tenemos satélites, hace 40 años teníamos una imagen de satélite por día, hoy tenemos imágenes cada 10 minutos o incluso cada 1 minuto, dependiendo qué instrumento usemos. Mejoraron las computadoras, mejoraron la cantidad de estaciones meteorológicas que tenemos en el país, entonces eso mejora todos los datos que nosotros tenemos. Nosotros nos comparamos mucho con la medicina. Cuando uno va al médico, antes capaz lo primero que te hacían era una placa. Bueno, vos digo que te dolía el brazo y te hacían una placa. Bueno, miraban si estabas quebrado, estabas fracturado o no. Ahora te hacen una placa, después te hacen una tomografía, después te hacen una resonancia. Bueno, son un montón de estudios para ver, bueno, y hoy se ve, bueno, tenés un micro desgarro de tantos centímetros, te dicen a veces. Y antes, hace 50 años, capaz eso no se podía. Hoy nos pasa lo mismo. Nosotros hoy tenemos la capacidad de representar lo que pasa en frecuencias de segundos. Nosotros, lastimosamente, como país, no estamos tan avanzados como otros países. Yo hace poco hice un curso para profundizar mis conocimientos, que vino mucha gente de Japón, tenemos mucha colaboración con Japón, y ellos hacen pronósticos por computadora de lluvia cada 30 segundos, y simulan cada 30 segundos cómo se va inundando las ciudades, y ellos ahí van insertando datos en tiempo real. Entonces hay desarrollos a nivel global que son muy buenos, y esto es lo que nosotros estamos tratando de copiar. Vamos un poco más atrás, pero tenemos un norte al cual le vamos apuntando. El gran desafío que tenemos es la extensión de nuestro país. Somos un país muy extenso y lo que nosotros a veces hablamos, cuando uno empieza a puntualizar en el pronóstico, como obviamente el platense quiere que el pronóstico de la Ciudad de La Plata sea efectivo. ¿Qué pasa? Hay veces que nosotros tenemos nevadas en el sur, vientos sonda en Mendoza y San Juan. Los 4 climas. Tormentas acá y una ola de calor en Misiones y Formosa. O sea, tenemos todo lo que son 10 países de Europa, acá tenemos todo junto un solo día. Obvio. Y eso sobre todo en el último tiempo se está notando lo que es la fatiga del pronosticador. Si La Plata hubiera estado en Japón, ¿no hubiera habido inundación? No. ¿Hay algo que lo previene realmente o no? Son tormentas que no se pueden parar. Yo creo que acá lo importante es, la inundación hubiera ocurrido igual. Sí. Llover iban a llover, que yo diga que van a llover 400 no va a evitar que llueva. Nada. Lo que sí cambia, que es cuando uno trabaja un poco con lo que es la fórmula de gestión de riesgo, es la vulnerabilidad. Bueno, yo ya tomar medidas preventivas. ¿Cuánto tiempo antes vos más o menos prevés que se puede saber? Bueno, hoy en día con el nuevo sistema de alerta temprana que se inauguró en pandemia, ya tiene un par de años y va avanzando, nosotros vamos renovando 2 veces por día un sistema de alertas que emite alertas a 72 horas hacia adelante. Mirá. Y en ese alerta tenemos umbrales de, por ejemplo, en el caso de lluvia, cuánta lluvia esperamos que caiga en 12 y en 24 horas. Eso en el 2013 no existía. En el 2013 eran informes escritos donde, por ejemplo, el informe que se hizo 48 horas antes de la inundación de La Plata decía se esperan abundantes precipitaciones en el centro y en el norte de la provincia de Buenos Aires. Si yo pregunto qué es el centro de la provincia de Buenos Aires, para algunos puede ser esta zona, pues más o menos en la vertical y horizontal cuadra, pero puede ser 9 de julio. Hoy en día el mapa es un mapa georreferenciado con los municipios pintados, o sea, se avanzó mucho, se aprendió mucho, y además estamos incorporando y trabajar en conjunto con defensas civiles desde el servicio. Nosotros cuando emitimos una alerta,
esa alerta le llega automáticamente claro, a las defensas civiles locales, provinciales, nacionales, y además, para emitir, por ejemplo, una alerta rojo, la lluvia de la 902 de abril hubiera sido una alerta rojo, tenemos que avisarle a la Secretaría a la Gobernación de la provincia. Claro. Tenemos un protocolo en el cual se levanta el teléfono y se avisa digamos, al rango más alto en toma de decisiones, se emite una alerta roja para esta localidad por este fenómeno. Después hasta ahí llega nuestra responsabilidad como meteorólogos, pero bueno, se está trabajando mucho en esta toma de decisiones, en qué hacer para evitar justamente... Ni hablar. Obviamente no podés evacuar una ciudad No, entera, pero podés prevenir, podés Totalmente. alertar, podés avisar a la gente que esté precavida. Y sobre todo lo que es importante, cuando uno va pronosticando esto, es bueno, actuar con antelación, aunque sea sobre el evento, pero con antelación. La ciudad de La Plata de repente tenía un tipo de clima que ahora fue cambiando. ¿Esto va a ir cambiando? ¿Esto tiene que ver con algo que indudablemente el humano está haciendo en el mundo en general? Digo, las tendencias de que en el invierno no hace tanto frío como antes, a cómo se va a ir traspolando. Creo que charlando, me dijiste, no me acuerdo si en la radio charlando, me dijiste 8 meses de calor y 4 meses de frío. Sí. Que esto se empieza a calcular así en la ciudad de La Plata. Sí. Contame. Estamos en un contexto de cambio climático. Ajá. Todavía quedan algunas disciplinas donde hablan de que no somos tan responsables los seres humanos. Sí. Hay un mayor consenso en el que sí, a ver, todo depende con quién hablamos. Un geólogo te va a decir, la Tierra tuvo 4 épocas climáticas distintas y estamos de acuerdo, pero lo que nosotros estamos haciendo es acelerando esa transición. Antes, suponete como si fuéramos en el auto, antes iba a 20, bueno, ahora estamos yendo a 60. Estamos yendo más rápido. Y lo que es curioso, lo que está pasando es que lo que estamos haciendo es polarizar como todo en nuestro país, lo estamos polarizando el clima. Ajá. ¿Por qué? Porque tomo la frase de los inviernos no son tan fríos como antes. Sí. El año pasado tuvimos el récord de temperatura mínima más baja en un invierno en la ciudad de La Plata, que fue de menos 5,7 grados. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos menos días de frío. Menos cantidad de días. Menos cantidad de días de frío, pero cuando entra directamente como ola de frío. Son de 3 a 5 días con mucho frío. O sea que la frase sería, los días que hace realmente frío son más pronunciados, pero no en cantidad. No en cantidad. Bien. Lo que sí pasa por el cambio en el uso del suelo y todo, que no se ve, yo eso cuando lo hablo también con mis abuelos o familiares más grandes, no se ven las heladas. No. Pero bueno, ¿cuánto espacio verde tenemos hoy en día en la ciudad y cuánto teníamos? Porque el asfalto y un montón de cosas van cambiando el microclima a escala local, pero sí lo que es temperatura nos pasa eso, se polariza y tenemos temperaturas frías más extremas y lo mismo en calor. Ya estamos iniciando septiembre, ya tenemos 24 grados de máxima, con lo cual las tendencias son a que tengamos temperaturas muy elevadas en el verano también. O sea que es cierto que vamos a tener a medida que vaya corriendo el tiempo, 4 meses, digamos, de cierto frío y 8 meses más templado cálidos. Calor. Sí. ¿El calor va a ser más extremo en la medida que pase el tiempo? La tendencia es a que aumente la frecuencia de lo que nosotros llamamos olas de calor. Ola de calor es justamente tomando las temperaturas máximas y mínimas, lo que nosotros hacemos es las agrupamos y establecemos un umbral que nos quedamos con el valor que sería el 90% más alto, que es la menos frecuencia. ¿Y qué es lo que empieza a pasar con eso? Bueno, a medida que estamos encima de ese umbral definimos ola de calor y eso está relacionado con la fatiga del cuerpo, porque si vos dormís con más de 24 grados, no descansás bien, ya te levantás de mal humor y eso un día, 2 días, 3 días y eso empieza a generar una fatiga en el cuerpo que molesta y además empieza a generar un montón de fatiga en lo que es el sistema de servicios. Nosotros desde el servicio meteorológico tenemos mucho contacto con CAMESA, con las redes de distribución de energía y se relaciona mucho en el verano la temperatura máxima, corte de luz a la media hora como mucho. Las temperaturas van a ir creciendo entonces. Sí. ¿También las lluvias? Las lluvias pasa un poco como en los días fríos. Esperamos menos días de lluvia, pero más intensas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En promedio, en los meses va a llover lo mismo o más de lo que debería llover, pero va a llover en menos días. Con lo cual es un doble problema. Porque es esto, te cae más agua o la misma, pero en menos tiempo.
Entonces, a lo que es la vida urbana afecta a esto de los anegamientos, posibles inundaciones, y a lo que es la producción agrícola, los mata. ¿Por qué? Porque generalmente, sobre todo en los meses de enero, febrero, la cosecha que está, es cuando más empieza a crecer el cultivo, necesitan más agua, necesitan que sea paulatino. Claro. Necesitan mucha agua, pero dame 20 milímetros un día, 20 el otro, 20 el otro. Ahora, si yo te doy los 100 juntos, se inunda y te ahogué todos los cultivos en ese momento. En agosto pasó esto, ¿no? Que hubo en un día más lluvia que todo el mes. Sí, nos pasó, en agosto nos pasó eso. Tuvimos un día donde llovió lo esperado para todo el mes. Ahora, cuando uno tomaba el promedio todo el mes, como venía lloviendo poco, el extremo fue nada, llovió un 20% más de lo que se esperaba para el mes. Entonces, no fue tan grave en el acumulado mensual. Claro. Ahora, si yo te digo que lo que de un mes cayó en 3 días, ahí es donde empieza a hacer justamente ruido y complicaciones, y es lo que se vio también en otras áreas de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la zona de Varadero, San Nicolás, toda esa zona estuvo sobrepasada de agua por esto, pues le llovió y lo volvió a llover, entonces el suelo no da abasto a evacuar el agua. Somos una zona de llanura donde la escorrentía de ríos es muy leve, es muy tenue, entonces el agua lleva su tiempo en irse. Qué interesante, ¿eh? Estamos aprendiendo un montón. La última, y obviamente tiene que ver con un desafío seguramente personal o de ustedes que se dedican a esto. ¿Cuál sería ese desafío? ¿Qué es lo que te gustaría empezar a investigar? Porque se está produciendo y todavía no hay claridad por qué. A mí mi desafío, lo que más me desafía hoy en día, más que una cuestión de investigación, tiene que ver el trabajo con las defensas civiles. Nosotros desde el grupo de pronóstico de la facultad, por suerte ahora estamos trabajando mucho a nivel local. Estuvimos trabajando con los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, bomberos voluntarios de Berazategui. Dimos un montón de talleres ahora en la Municipalidad de Berisso y estamos entrando ahí en la parte de los clubes náuticos también. Estamos más con el desafío de pasar en un rol de pronosticador a comunicador meteorológico, que es algo que a nivel global se viene charlando y estudiando. Adquirir capaz nosotros, el perfil del que estudia meteorología, nosotros estudiamos junto con astronomía y geofísica, somos más personas que por lo general somos más reservadas, más hacia adentro, no con esto de bueno salir y hablar con un montón de personas, nos cuesta más a veces eso, y el desafío hoy es bueno adquirir herramientas justamente de comunicación para poder bajar lo que es un muy buen pronóstico en algunas veces a tierra de defensa civil, porque en muchos lugares, si bien La Plata cada vez nos crecemos más y somos una ciudad grande, tenemos cuestiones de pueblito en algunas cosas donde a veces se llama a la defensa civil o al cuartel de bomberos a preguntarle, che, ¿es cierto que va a llover o no va a llover? Bueno, poder brindarle herramientas y apoyo a esa gente que está ahí en la calle con el vecino para poder brindar justamente más herramientas. Es muy interesante lo que decís. Cierro con esto, Juan Augusto, y agradeciéndote obviamente que hayas venido. Muy clarito, la verdad que más de uno se quedó pensando, no es Brasil, vamos a tener 8 meses de calor, pero no tanta playa. No va a faltar la playa. Pero la última, vos sabés que estuvieron acá los bomberos de Berisso, el titular, y me contaba que un montón de chicas se acercaron a empezar a trabajar y a ser parte. ¿En la meteorología también esto está pasando? Sí, de hecho nosotros tenemos más o menos una paridad, creo que está un 40-60 en egresados. Ah, mira. Son todavía un poco más de hombres, pero tenemos muchísimas mujeres estudiando la carrera, trabajando. La verdad es casi un 50-50 y se ve mucho últimamente y está bueno ver caras distintas. Sí es un desafío a veces en algunos lugares cuando uno va a un cuartel de bomberos, un cuartel de defensa civil o policía, docente, porque generalmente ahí sí suele abundar más el hombres, pero igual se ven mujeres y eso está bueno. Alienta también a las chicas que son del grupo a sumarse a esos talleres y a esos espacios. Y está bueno que las chicas estudien y por consiguiente se ganen un lugar en la televisión, ¿no? Como Sol Pérez, que no entendía un pito y le daba la... ¿no? Sí, ahí, eso les debe dar una calentura muy particular. Ahí lo que uno busca es que el que esté sea mujer o hombre, pero sea graduado, que sepa de la carrera, es un desafío. Pero bueno, siguen llegando de algunos canales muy conocidos del país a la facultad búsquedas de mujeres, nada más. Han llegado convocatorias siglo XXI, 2025, algunos canales que piden mujeres que estudien la carrera. Eso se llama baboso y no es cuestión de época, se mantiene por siempre. Juan Augusto Díaz, técnico en meteorología, pronosticador. Un gustazo, amigo, gracias por haber venido y seguramente cuando el servicio meteorológico así lo permita o aparezca algo, seguramente vas a venir a contarnos. Y esperemos que sí, pero que no sea nada muy grave. No, ni hablar, por supuesto. Gracias por haber venido. No, por favor. Continuamos en Estudio Único.